En 1885, Sigmund Freud era un interno desconocido en el Hospital General de Viena. Su especialidad eran las enfermedades nerviosas, un campo que incluía la histeria y otros trastornos excéntricos. Pero Freud eligió en realidad esta especialidad por razones prácticas. Estaba impaciente por casarse y había muy pocos médicos en ese campo. La enfermedad mental era la asignatura pendiente de la medicina del siglo XIX, tanto en lo que se refería al conocimiento como al tratamiento. Antes de Freud, a la gente se le hacía girar en sillas con lo que acababan mareados. Les mojaban con agua fría. Se les obligaba a llevar cadenas. Los médicos más ilustrados de aquel entonces asumían que la histeria y los malestares relacionados con ella tenían una causa física, tal como un daño nervioso o una lesión en el cerebro. Freud compartía esa visión cuando fue a París en 1885 para estudiar con una de las autoridades mundiales en trastornos nerviosos, un carismático francés, Jean-Martin Charcot. Charcot dirigía extraños pero fascinantes experimentos, sumiendo a pacientes histéricos en un estado de hipnosis. Experimentos que hicieron a Freud reconsiderar totalmente sus ideas y le impulsaron hacia una larga vida de exploración de la psique. Las enfermedades pueden ser causadas por ideales. Esto es lo que tomó de las ideas de Charcot. Charcot hipnotizaba a la gente y probó que se pueden introducir ideas en alguien en estado hipnótico y producir un síntoma psíquico. La idea clave de Charcot era que podía haber algo en alguna parte de la mente que tuviera relación directa con el tipo de síntomas que mostraban los histéricos en aquel tiempo. En otras palabras, no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente. Más específicamente en alguna parte oculta de la mente, lo que Charcot denominaba la segunda mente, y que con el tiempo Freud acabaría llamando el inconsciente, uno de los conceptos clave del siglo XX. El 5 de abril de 1886, pocas semanas después de volver de París, Freud abrió su propia consulta. Alquiló un estudio de una sola habitación en la zona entonces de moda en Viena, y apenas conseguía sacar lo justo para llegar a fin de mes. Comenzó su trayectoria en la medicina practicando la hipnosis. El famoso diván freudiano proviene de entonces. Resultaba más fácil poner a alguien en trance cuando estaba tumbado. Inspirado por Charcot, Freud esperaba llegar a la segunda mente de sus pacientes y acabar con su histeria mediante la sugestión hipnótica. En realidad no funcionaba, pero no era menos efectivo que cualquier otra terapia de la época, algunas de las cuales Freud también utilizó. Utilizaba los remedios terapéuticos habituales, las aguas minerales, la electroterapia, la hidroterapia, incluso el magnetismo. A Freud se le llamaba el magnetizador, ya que practicaba con pacientes a los que transfería síntomas de una parte del cuerpo a otra. Nada de eso funcionaba, y Freud se fue fascinando cada vez más con el porqué de dicho fracaso. Un colega, el doctor Joseph Breuer, le proporcionaría una pista crucial. Breuer le habló a Freud sobre una peculiar paciente conocida en la historia psicoanalítica como Anna O, e incluso sobre un tratamiento aún más peculiar, el procedimiento de la cura de charlas. Anna O es una histérica muy grave. Padecía contracturas, tenía parálisis, tenía deteriorada la visión y el habla. Breuer comienza a verla diariamente, y mientras describe sus síntomas, se da cuenta del hecho de que cuando ella le habla del origen del síntoma, este tiende a desaparecer. Esta es la paciente que acuña el término de cura de charlas, que se convierte en la base de toda psicoterapia. Usando todavía la hipnosis, Freud adoptó este insólito y novedoso tratamiento, hablando con sus pacientes sobre sus síntomas, intentando descubrir dónde y cómo empezaron. Lo que descubrió resuena todavía a través de la cultura occidental. Paciente tras paciente, remontó su histeria hasta las experiencias traumáticas de la infancia referentes al sexo. Parecía que el sexo estaba en la raíz de la enfermedad neurótica. Durante un tiempo, Freud creyó que toda histeria se derivaba de un abuso sexual en la infancia. Con el tiempo arguyó que podía provenir tanto de un abuso real como de una fantasía sexual reprimida y culpable de la infancia. En ambos casos, el sexo estaba en el fondo del problema.
De hecho, el sexo afloraba en todas partes. Incluso en la consulta de Freud, todas sus pacientes femeninas, una tras otra, experimentaban sentimientos románticos hacia su médico. Al finalizar una de estas sesiones, una mujer abrazó a Freud y le dio un beso apasionado. Freud estaba más interesado en el aspecto científico y reflexionó sobre este nuevo enigma. Imagínenselo, rondando los 40, sexualmente inexperto, y de pronto se encuentra con una paciente que le abraza y le da un beso. Pienso que muchos hombres en esas mismas circunstancias pensarían que la paciente les encuentra atractivos, que se ha enamorado de ellos. Pero Freud no. Estaba dirigiendo una sesión clínica que rezumaba sexualidad por todas partes, pero no iba a sucumbir ni a marcharse de allí. Iba a buscar el modo de reconducirlo y de seguir trabajando con la paciente. Con el tiempo, Freud se daría cuenta de que sus pacientes le estaban transfiriendo sentimientos pasionales que tenían hacia sus padres. El concepto de transferencia se convirtió en un instrumento crucial en psicoterapia. Irónicamente, mientras la vida laboral de Freud estaba saturada de cuestiones sexuales, su vida sexual en ese momento iba disminuyendo y amenazaba con volverle neurótico. Se casó con Marta a los 30 años y la pareja tuvo 6 niños en 8 años. Freud no quería más descendencia, pero detestaba el control de natalidad, especialmente el entonces prevalente método de la retirada. Sus numerosos pacientes masculinos le convencieron de que esa era la causa fundamental de la ansiedad neurótica en los hombres. En la década de 1890 afirmó que la única manera de que un hombre no se volviera neurótico era mantener un contacto sexual libre y sin barreras con su cónyuge, lo que significaba la no utilización de condones, del coitus interruptus ni de la masturbación. Es decir, si practicabas alguna de esas cosas, podías terminar siendo un neurótico. Después del nacimiento de Anna en 1895, Freud, el hombre que hizo de la libido una palabra corriente y distinguió al sexo como una fuerza fundamental en la psique humana, renunció al sexo durante varios años. Freud habló mucho sobre la libido, y no creo que en aquel momento pudiera decirse que él tenía una libido baja. Quiero decir que da la sensación de que optó por la abstinencia muy pronto, o que lo sublimó muy bien. Y pienso que tuvo muy en cuenta a la gente para sublimarlo en su trabajo. Era un hombre que estaba apasionadamente implicado en su trabajo. El trabajo era para Freud cada vez más su pasión. El ambicioso chico de oro se dejó atrapar por el encanto científico de una vida dedicada al trabajo. Puso en orden las revolucionarias ideas sobre los sueños, el inconsciente y la sexualidad en una nueva y radical concepción de la mente. Un hombre como yo no puede vivir sin un caballo de batalla, una pasión que le consuma, un talento. Yo he encontrado mi talento, y es el servicio. No conozco límites. Mi talento es la psicología. Sigmund Freud. Hacia 1890, Sigmund Freud había conseguido el suficiente éxito con su peculiar método de asociación libre como para abrir nuevas oficinas en un distrito de moda en Viena. Freud vivió y trabajó ahí durante 47 años. El 23 de octubre de 1896 murió Jacob, el padre de Freud. Desbordado por los sentimientos de dolor y desconcierto, Freud, a la edad de 40 años, decidió autoanalizarse. El análisis del propio Freud, el viaje dentro de su propio inconsciente, constituye un momento legendario, casi mítico, en la historia de la psiquiatría. Freud hizo lo que ningún otro ser humano había hecho nunca. El autoanálisis era una hazaña monumental, y Freud fue la primera persona que fue capaz de levantar sus propias defensas, vencer su propia resistencia e interpretar su propio inconsciente. Freud había descubierto recientemente lo que él llamaba el camino real hacia el inconsciente, los sueños, y había desarrollado un método peculiar pero fascinante para investigar ese camino, asociación libre, que consistía en relacionar todo lo que viniera a la mente sin límite alguno.